estamos grabando la sesión para que la sesión luego pueda también ser vista para las personas que no puedan asistir el día de hoy. Entonces, nada, queremos agradecerles por haberse sumado a este webinar. Mi nombre es Cristina Rivadeneira, trabajo en la Fundación Futuro Latinoamericano. Soy la coordinadora técnica para el equipo de implementación regional de CPF. Y estoy aquí con el equipo también del RIT del Ecuador, Carlos Proaño, líder, mi colega Cristian López en la parte administrativa, Henry, que también está en la parte de monitoreo y indicadores. Y agradecemos la presencia de Michelle y una cordial bienvenida también para que nos puedas ayudar con tus palabras. Michelle, te doy la palabra. Gracias. Buenos días a estos participantes en este segunda webinar para la segunda convocatoria de CPF en Ecuador. Para que algunos que no nos conocen, tenemos más que 20 años realizando inversiones de conservación en Ecuador, tanto en el norte por Pichincha como en el sur. Y estamos muy contentos de entrar en esta fase 3 de nuestras inversiones en Ecuador y justo en el corredor de Sangay Policarpus. Estamos como amplificando nuestras inversiones. Hay en esta nueva fase nuevos sitios que esperamos realizar inversiones, ojalá con nuevas organizaciones. Siempre hemos tenido buena respuesta en todos los sitios donde trabajamos y esperamos recibir buenas propuestas esta vez. Yo quisiera como dar algún consejo que la información que nuestros compañeros en el RIT va a compartir hoy son muy importantes para que ustedes puedan elaborar fuertes propuestas. Yo sé a veces la gente tiene muy buenos conceptos de lo que quieren hacer en sus proyectos, pero a veces no está comunicando de una manera clara, convincente de lo que quieren hacer. Entonces, espero que se pueda prestar atención a elaborar propuestas que comunican en una manera clara lo que ustedes esperan realizar con los fondos de CPF. Y yo creo Carlos y Cristina van a dar mucha información que es para ustedes. Entonces, espero que se puede aprovechar este webinar y enfocar en los detalles, ¿verdad? Porque justo cuando revisamos estas propuestas, está hecho por comités de expertos de afuera, de RIT, de mi persona, y estamos esperando ver cómo entender lo que quieren hacer. Entonces, por favor, aprovechar este espacio. Es para ustedes. Yo voy a acompañar también este webinar y si hay algunas preguntas que yo también puedo dar respuesta, estoy aquí. Entonces, muchas gracias por el interés de ustedes. Veo que tenemos más que 35 personas en este webinar, entonces muestra a mí que hay mucho interés en el Sangay Policarpus. Entonces, gracias por acompañar este evento. Gracias. Gracias, Michelle. Bueno, muchas gracias. Creo que entonces podemos empezar. Carlitos, por favor, si nos ayudas con la presentación. Bueno, bienvenidos nuevamente. Como les comentábamos, este es el segundo webinar informativo para la convocatoria para grandes y pequeñas donaciones en el corredor Sangay Policarpus. Por favor, siguiente. Y como les íbamos contando, ¿no? Entonces debíamos, esta solicitud para cartas de intención ha salido el 20 de abril y está abierta hasta el 11 de junio. Ya hemos realizado un primer webinar informativo el 4 de mayo y hemos hecho una difusión presencial en la ciudad de Loja en el marco del corredor de conectividad Sangay Policarpus el día jueves 11 de mayo. Ahora estamos aquí en este segundo webinar donde, como la Michelle decía, sí tener especial interés en quizás cómo vamos a hacer estas propuestas y tener estos tips, ¿no? Que son importantes del momento de que nosotros leamos las cartas de intención. Y nada, está siendo grabada
la sesión para que esté disponible para su respaldo y también para las personas que no puedan asistir al día de ahora. Y mencionarles que nuestro correo de contacto del RIT, _medio cpf ecuador@fla.net, está disponible para sus preguntas y consultas de manera permanente durante todo este proceso. Y estamos atentos a responderles lo más pronto que podemos. Agenda para el día de ahora, bueno, está dividido el día de mañana, digamos, en dos partes. La primera parte va a ser en el contexto de lo que es en sí el Fondo de Alianzas para Ecosistemas Críticos, CPF, y cómo se implementará esta tercera fase de inversión dentro de la cartera del hotspot de Andes tropicales en el Ecuador. Y una segunda parte que es la difusión de la convocatoria de estas de grandes y pequeñas para el corredor Sangay-Podcar, estos pequeños tips. Y finalmente el tema de las preguntas y los comentarios, que también les pido de favor, un favor especial, que cuando vaya a lo largo de la presentación que va a darles Carlos, si les nacen dudas o preguntas o comentarios, ustedes puedan ubicarlos en el chat. Nuestro equipo va a estar recopilando las preguntas para que nosotros podamos responderlas al final de la sesión. Entonces, por favor, la siguiente, si nos dejan sus preguntas y comentarios en el chat. Eso, bueno, la metodología propuesta. Serán las presentaciones, como decíamos, en estas dos fases, de acuerdo a la agenda de trabajo, y podrán dejar sus preguntas, inquietudes en el chat. Y bueno, nada, ya les he dicho esto. Entonces, siguiente, por favor. Creo que estamos ahí en... te dejo la palabra, Carlitos. Muchas gracias a todos y Una todas. cosita antes, solo para que pongan bien sus nombres, porque a veces, no sé, creo que tengo personas repetidas, para que coloquen su nombre y la institución. Eso, perdón, ahora sí, Carlitos. Y te iba a sugerir también, Cris, que vale la pena a lo mejor arrancar la jornada con una fotografía, con un proceso de fotografías de todos, y ahí podemos tal vez arrancar el evento, ¿les parece? Sí, por favor, ayúdennos prendiendo sus cámaras para hacer la foto mejor ahora, porque ya ha estado viendo ahora que alguien va a tener que salir a las 11. Entonces, la sesión estará grabada, Juliana, para que puedas repetirla en el momento que necesites. La del primer webinar también está en la red. Entonces, Franco, si nos ayudas, ahí todos un ratito poquito sonreídos. Listo, muchísimas gracias. Un buen día con todos y todas. Hay unas dos pantallas, entonces están distribuidos de diferente forma. Les invito a que por favor se mantenga con una linda sonrisa. Vamos a hacer la primera fotografía. 1, 2, 3. Osvaldo, con las justas. Vamos con la segunda. 1, 2, 3. Les agradezco muchísimo, que tengan una linda jornada y les invitamos, igual en el chat está el canal de YouTube del RIT CPF Ecuador, y también que nos sigan a través de nuestras redes sociales, donde van a estar toda la información colgada sobre esta convocatoria y futuras convocatorias, al igual que socialización de cualquier información pertinente al caso, para que lo puedan revisar en nuestras redes sociales. Les agradezco muchísimo, una buena jornada. Muchas gracias, Franco, por eso. Siempre es un poquito extraño ahí sonreírnos frente a la cámara del computador, pero bueno, ustedes saben que es necesario tener eso como respaldo de la presencia valiosa presencia de ustedes. Vamos a comenzar con la presentación, que ya entendería yo es conocida por muchos de ustedes. Veo también caras nuevas, eso es importante. Así que comenzaré un poco con algún contexto de cómo estamos presentando esta convocatoria. Y primero, Michelle ya nos ha comentado en sus palabras de bienvenida. Yo creo que siempre es importante recalcar este actor tan importante en este momento desde el punto de vista de un proceso de donaciones que estamos convocando. CPF es un fondo de alianzas para los ecosistemas críticos. Bueno, CPF en las siglas en inglés es Critical Ecosystem Partnership Fund. En español es el Fondo de Alianzas para los Ecosistemas Críticos. Realmente es una iniciativa
que permite a la sociedad civil proteger los puntos críticos de la diversidad del mundo. Y esto es importantísimo. Son fondos de la sociedad civil para la sociedad civil. Y la idea es que sea la misma sociedad civil la que pueda trabajar en la conservación de ecosistemas biológicamente ricos y que son, por supuesto, esenciales para la humanidad, pero que también están muy amenazados. CPF trabaja en un esfuerzo conjunto con algunas entidades a nivel mundial que apoyan el financiamiento de estos procesos. Está la Agencia Francesa de Desarrollo, Conservación Internacional, la Unión Europea, el Fondo GEF, Fondo para el Medio Ambiente Mundial, Gobierno de Japón, Banco Mundial, y donantes regionales, como en nuestro caso, en esta fase 3 de financiamiento en el Ecuador, pues es KfW. Y esa alianza entre CPF y la sociedad civil es lo que le caracteriza a esta entidad y a este espacio. Y esta misión es lo que nosotros debemos tener como primer punto de partida en el trabajo que estamos presentando. Y es el empoderamiento de la sociedad civil para que sea ella, la sociedad civil, la que lidere la conservación de sus ecosistemas y biodiversidad. Para CPF, el trabajo con cada uno de los miembros de la sociedad civil es una sociedad para que ayuden a lograr los objetivos globales de CPF y de interés común de todos, que es la conservación de la biodiversidad en estas áreas que se llaman hotspot o que son denominadas áreas de conservación, áreas grandes, áreas importantes, áreas de alta concentración de biodiversidad. Construir liderazgo de conservacionista local y apoyar el desarrollo sostenible. Y es que cada subvención que se hace a nivel del mundo, porque esto se trabaja a nivel mundial, contribuye a lograr prioridades de conservación de CPF. Es decir, cada subvención, cada fondo de cada proyecto aporta el cumplimiento de metas de portafolio, y cada meta de portafolio o el cumplimiento de las metas de portafolio pues aportan a los objetivos globales de CPF que hemos visto. Entonces es como nosotros desde lo local, con nuestro granito de arena, con nuestras propuestas, podamos nosotros aportar a un fin mucho más grande. Y eso yo creo que es una de las cosas importantísimas. Y es así que en esta fase 3, CPF en Ecuador, por medio del financiamiento de KfW, estamos haciendo esta convocatoria para que grupos comunitarios, ONGs locales y nacionales, universidades, sector privado, ONGs internacionales, puedan hacer o proponer sus cartas de intención y puedan hacer un trabajo de manera adecuada para la conservación de la biodiversidad. Para la implementación del proyecto, CPF trabaja de manera conjunta con un equipo de implementación regional que en inglés se denomina el RIT. ¿Cómo funciona el RIT en la práctica? Pues bueno, el RIT en el Ecuador, primero en el RIT del Ecuador en esta tercera fase, es la Fundación FLA quien ha sido designado en el 2022 por CPF para que cumpla ese rol para el hotspot de biodiversidad de los Andes tropicales en Ecuador. Realmente aquí el grupo que estamos coordinando este evento somos justamente los miembros del RIT, y FLA en este espacio, un poco viendo los roles, como con KfW como donante y la autoridad ambiental, el Ministerio del Ambiente como la autoridad ambiental nacional, pues apoyamos para que esas donaciones como equipo RIT puedan cumplir ese rol de fortalecimiento de la sociedad civil y conservación de la biodiversidad. Y tenemos desde los dos espacios, ¿no? Desde la administración de pequeñas donaciones y desde el apoyo técnico a grandes donaciones. Eso lo vamos a ir viendo con un poquito más de detalle, pero son estos dos diferentes tipos de financiamiento a las que estamos nosotros aportando en este espacio. Y es que el rol como tal del equipo de implementación regional es poder convertir la estrategia de inversión
en una carta de subvenciones que juntas contribuyen al cumplimiento de las metas del portafolio. Lo que necesitamos es brindar conocimiento y punto de vista local para crear este portafolio y crear una base amplia de grupos de la sociedad civil que trabajen más allá de las fronteras institucionales y políticas. La idea es poder lograr los objetivos de las estrategias de inversión que hemos visto antes y sobre todo lo que nos interesa es crear capacidades locales en la gestión de proyectos. Es una meta grande, pero que regresa a este concepto de empoderar a la sociedad civil para que actúe como ese gestor eficaz y sobre todo líder para la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos del hotspot a largo plazo. Como decía Michelle también en un principio, pues no es nueva la presencia de CPF en el territorio y hemos estado ya en fases anteriores. Por ejemplo, en la fase 2, en el contexto de este clúster que le denominamos Sangay Podocarpus, se han hecho logros bastante importantes. Entonces, lo que buscamos en esta fase 3 es que se pueda aprovechar ese impulso que se dio en la fase 2 para que se pueda fomentar la sostenibilidad de los resultados logrados, se puedan replicar las mejores prácticas en nuevos sitios y en beneficio de las comunidades locales. Es decir, si es que hubo muy buenos resultados y hubo un buen trabajo en algún lugar dentro de este clúster y se piensa replicar esto en otro lugar, pues este es del espacio. Justamente poder ir viendo cómo lo que se ha logrado y se ha generado como buenos resultados, pues puedan ser replicados en otros espacios dentro del clúster. Y esto es lo importante que debemos considerar en este espacio. Esto aquí comienza un poco, hasta este rato, lo que hemos un poco hablado es del contexto de lo que es CPF y cómo trabaja CPF y cuál es la función de CPF. Pero lo que ahora me interesaría compartir con ustedes es los aspectos que hay que considerar para que ustedes puedan hacer una buena carta de intención, una buena carta que nos interesa a nosotros poder trabajar y revisarla y poder inclusive pues financiarla si es que eso es posible. Los aspectos a considerar son los siguientes. Primero, debemos estar muy claros cuáles son las áreas geográficas elegibles, es decir, cuáles son las prioridades de conservación que CPF tiene de acuerdo al perfil del ecosistema. Dos, estar muy claro sobre cuáles son las estrategias de inversión que CPF tiene. En este caso, y en la fase 3 estamos hablando de 4 líneas estratégicas con sus prioridades de inversión. 3 son las metas de portafolio que tenemos también como CPF para esta fase de proyecto. 4, los enfoques transversales que hemos considerado. Y sobre todo 5, importantísimo que ustedes conozcan cuáles son los criterios de evaluación con los cuales nosotros vamos a evaluar sus cartas que nos den, cartas de intención. Y vamos a ir viendo una por una. Primero, las áreas geográficas elegibles. Aquí vemos nosotros un mapa y sobre todo la información que hemos puesto a consideración de ustedes para que conozcan cuáles son las áreas geográficas elegibles en el Ecuador. Para esto, y esto para quienes ya lo han escuchado, lo siento, pero es importante, yo creo, entender siempre o repetir esta manera de cómo CPF identifica estas áreas geográficas. Y es que CPF trabaja desde diferentes escalas territoriales para poder hacer un uso más eficiente o generar un impacto más eficiente en el financiamiento y en las inversiones que se están realizando. Entonces, a escala regional, nosotros tenemos el hotspot Andes tropicales. Hotspot es una palabra en inglés, pero que básicamente lo que significa son como las áreas de alta concentración de biodiversidad dentro de los Andes tropicales. Ustedes conocen ya que los Andes tropicales es una región que cubre más de un solo país. En este caso, para el proyecto CPF, cubre 4 países, que es Ecuador, Colombia, Perú
y Bolivia. Sin embargo, dentro de este clúster, dentro de los Andes tropicales, y haciendo un primer zoom, un primer acercamiento territorial, nos vamos para el Ecuador, y dentro del Ecuador nosotros hemos identificado un segundo espacio más específico de territorio que se llaman clústeres. Estos clústeres, que son ya, pueden ser traducidos al español como corredores, son aquellos lugares que han sido priorizados en el Ecuador para que puedan ser hechos los financiamientos. En este proceso hay tres. Podemos ver un primero, que es el que está el Agua Cotacachi-Vinicius, que está al noroccidente. Un segundo, que es el nororiente. Y un tercero, que es justamente el que estamos el día de hoy, que es en el contexto del Sangay Podocarpo. Son justamente estos colores claros los que identifican a los clústeres que están trabajándose en esta fase, en este contexto del proyecto. Y si hacemos un último zoom, una aproximación más cercana, dentro de cada uno de los clústeres ustedes ven estas manchitas verdes. Estas manchitas verdes lo que representa son lo que se denominan KBAs en español, y que perdón, en inglés, y que en español significan áreas claves de biodiversidad, que son polígonos de trabajo que se han ido identificando y siempre van cambiando, porque como ustedes saben es un proceso siempre cambiante cuando se habla de conservación de biodiversidad, pero son áreas específicas identificadas por múltiples actores en trabajos, y es un proceso internacional con muchas entidades detrás que están aportando, científicos, entidades científicas de información y tal, que aportan para la identificación de estas áreas claves de conservación de biodiversidad. Estas áreas claves en este proceso han sido identificadas 24, y ustedes pueden ver cada una de ellas. Y aquí inclusive, para que se pueda ver con más detalle, vamos a mencionarlas, pero lo importante es aquí el mensaje, que entre las 24 áreas claves de conservación de biodiversidad en los 3 clústeres priorizados, estamos hablando aproximadamente de 1.6 millones de hectáreas para conservar, priorizadas en el Ecuador. Esas 1.6 millones de hectáreas en las 24 áreas claves de biodiversidad o KBAs son las áreas geográficas elegibles para este proyecto. Y estas son las áreas geográficas elegibles ya desde el punto de vista de las KBAs. Aquí están las 24. En la primera columna ustedes pueden ver a qué clúster o a qué corredor pertenecen. Tienen cada uno su código, sus nombres y su número de hectáreas. Y al final, pues, ustedes pueden ver un total de 1.6 y un poco más millones de hectáreas. Esto ustedes pueden ver con mucho más detalle, y es recomendable 100% revisar este documento que se llama Perfil del ecosistema para el hotspot de biodiversidad de los Andes tropicales. Importante mencionar que se le revisen la actualización del 2021. Habíamos estado conversando en Loja, alguien me preguntaba, bueno, si yo pongo en Google perfil de ecosistemas, me va a salir tal vez un link de un perfil de ecosistema tal vez del 2015 o del 2017, yo no sé. Entonces, tengan cuidado con eso, porque como les decía, este es un proceso que siempre va cambiando, siempre se va actualizando. Entonces, si lo van a hacer una búsqueda general, asegúrense, por favor. Buenos días. Buenos días. Asegúrese, por favor, que esté trabajándose con la actualización del 2021, porque esa es con la que estamos trabajando. Buenos días. Tengo una consultita, Carlos. Perdón que le interrumpa. Le saluda Miriam Matute de aquí de San Juan Bosco. Buenos días. Estábamos viendo la diapositiva anterior y nosotros somos administradores del área protegida 7 iglesias. Entonces, no le vimos en la lista de los 24 áreas claves de biodiversidad, pero estamos dentro del corredor Sangay Podocarpus. Entonces, queríamos consultar si nosotros como
como administradores del área 7 Iglesias podríamos participar? Muchas gracias, Miriam. Verá, la metodología que hemos propuesto para este webinar justamente es que las preguntas, por favor, lo hagan por escrito en el chat y nosotros podemos ir respondiendo. Sin embargo, sí le debo adelantar un tema. Si mal no entendí, usted trabaja para un GAT, ¿verdad? Así es. Si es el caso, los fondos no están dirigidos para entidades públicas. Las entidades públicas no son entidades que este momento están, son entidades que pueden aplicar estos fondos. Son solamente las entidades privadas son las que pueden aplicar estos fondos en esta fase del proceso, en esta fase del proyecto, y no necesariamente los KBAs están vinculados con las áreas protegidas u otras medidas de conservación. Entonces, eso podemos irlo viendo un poquito más adelante en la presentación y lo podemos ir aclarando. Pero por favor, si tiene alguna duda adicional, le pido por favor que lo escriba en el chat y podemos irlo respondiendo más adelante. Listo, muchas gracias. Gracias a usted, Miriam. Fíjese, entonces, pero importante que ustedes identifiquen también, esto vamos a ir viendo. Voy a aprovechar la pregunta de Miriam para comentarle sobre esto de los KBA. Los KBA no responden necesariamente, no siempre, responden a una figura legal o de conservación legalmente constituida, como es un área protegida, un bosque protector, un ACUS o ese tipo o cualquier tipo de territorio que está creado para conservación. A veces sí, a veces no. Como digo, es un grupo más bien multidisciplinario, muchas entidades, muchos profesionales, muchos científicos, y realmente, como vemos aquí, más de 260 personas de 103 ONGs han ido trabajando esta actualización del 2021, entonces siempre va actualizándose. No, lo que yo recomiendo es que ustedes vean el trabajo, el lugar donde ustedes quieren trabajar y ver a qué KBA pertenecen, porque puede ser que estén 7 iglesias, si no estoy mal, creo que está dentro de un KBA, cuando vamos a ver más adelante cuál, y ahí pueden ustedes ir viendo si es que pueden aplicar o no. Entonces, revisen, por favor, este libro, este documento que se llama Hotspot de Biodiversidad Tropicales, y lo vamos a ver más adelante dónde lo pueden conseguir. Hay un link específico en la convocatoria que ustedes pueden abrir y van directamente a este documento y lo pueden ir revisando para su información. Con esto acabamos del primer punto, que es las áreas geográficas elegibles. El segundo punto que habíamos visto como aspecto importantísimo para que se pueda hacer una buena carta de intención es las estrategias de inversión. Y es que CPF tiene en esta fase 4 estrategias de inversión, 4 líneas estratégicas de inversión, pero como ustedes van a ver, son líneas estratégicas, como veíamos, cada uno de nuestros aportes, cada uno de nuestros proyectos, cada uno de las subvenciones aportan a objetivos más grandes. En este caso, las líneas estratégicas que estamos presentando aquí aportan para todo el hotspot de áreas tropicales, es decir, a nivel internacional, a nivel regional. Entonces aquí vamos con la primera, que es fortalecer la protección y gestión de 52 KBAs de alta prioridad, 52 a nivel de 4 países, de las cuales 24 forman parte del Ecuador. En 7 corredores, colaborar con entidades públicas y privadas para facilitar la conservación a través de políticas subnacionales y emprendimientos privados. Estamos hablando de 7 corredores en 4 países y 3 corredores en el Ecuador, lo que hemos llamado clúster. El punto 3 es salvaguardar las especies amenazadas a nivel mundial. Son aquellas que están en peligro y en peligro crítico, que vamos a ver un poquito más adelante. Y 4, cultivar un sector de la sociedad civil bien capacitado, bien coordinado y resiliente a nivel local, corredor y hotspot. No voy a hacer un detalle como hice en el webinar anterior de las prioridades de inversión que tiene cada una de las líneas estratégicas. Sin embargo, sí les voy a mostrar en dónde están detalladas esas prioridades de inversión para que ustedes también puedan verlo como detalle, como consulta al momento de hacer su propuesta. Pero tengan en cuenta que aquí el mensaje es, estas son líneas estratégicas, son enunciados bastante generales, bastante grandes,
y que realmente cuando ustedes quieran vincular su propuesta a una de ellas, es muy recomendable que vayan a las prioridades de inversión. Es decir, por el punto 1, fortalecer la protección y gestión de 52 cavidades de alta prioridad, hay algunas prioridades de inversión específicas dentro de esta línea 1 que ustedes pueden ir viendo si es que se vincula o no, y así cada una de ellas. Entonces, esto es importante que lo vayan conociendo. Dentro de las, a ver, déjame ver si tengo esto yo creo que dejé porque era importante. Sobre las estrategias de inversión, hablábamos también de, perdón, está en sonido fuerte aquí. Dentro de las estrategias de inversión que habíamos visto, hay uno de salvaguardar las especies amenazadas a nivel mundial. Y aquí también, cuando ustedes revisen el documento de perfil de ecosistemas, van a encontrar aquellas especies, en este apéndice 13.3 del perfil de ecosistema, aquellas especies de diferentes taxones que están priorizadas para que sean consideradas dentro de las inversiones que se quiere hacer como CPF. Es decir, CPF entiende que toda la biodiversidad es importante y tiene que ser conservada. Sin embargo, ha priorizado aquellas que están en peligro y en peligro crítico, de acuerdo a entidades internacionales como UICN, que es quienes generan los libros rojos de amenazas de las especies, y ha priorizado aquellas que están aquí detalladas en la tabla que está en la parte baja de este slide. Entonces aquí ustedes tampoco he pensado en proyectar las 75 especies, pero ustedes lo van a ver en este apéndice del perfil del ecosistema. Sobre las metas de portafolio, es importante considerar que habíamos visto ya en el documento anterior que hay 13 metas de portafolio. Unas están relacionadas para la conservación de la biodiversidad y otras están relacionadas a beneficio de las comunidades y de la sociedad civil. Vamos viendo una por una. Estas sí es importante que ustedes vayan viendo. Las metas para la conservación de la biodiversidad, a nosotros nos interesa hectáreas priorizadas de cavidades bajo manejo, en este caso 1 millón de hectáreas. Al menos, el punto 2 es al menos 50.000 hectáreas de las cavidades desprotegidas o parcialmente protegidas, que estén bajo protección pública o privada, nueva o ampliada. 10 áreas protegidas experimentan una mejora del 15% en su gestión participativa, y esto lo vamos a medir en base a una herramienta que se llama MET, que también vamos a ir viendo para que ustedes lo conozcan, si es que no están familiarizados, y al menos 10 áreas protegidas experimentan en promedio una mejora mínima en 10 puntos de su puntuación de acuerdo a la herramienta de seguimiento de la eficacia de gestión MET. Al menos 50.000 hectáreas de paisajes productivos tienen una gestión fortalecida de la biodiversidad. La atención a la conservación se centra en al menos 25 especies de sus géneros que están en peligro crítico. Fíjense, ustedes ya habían visto en la slide anterior que tenemos un listado de 75 especies que este proyecto ha priorizado. Sin embargo, nosotros nos interesa como mínimo que todo este proceso, nosotros tengamos la conservación o hayamos apoyado a la conservación de 25 especies. Al menos 15 herramientas de planificación y proyectos de desarrollo incorporan la biodiversidad, los servicios ecosistémicos, las soluciones climáticas basadas en naturaleza con énfasis al turismo, la minería, la agricultura insostenible y el desarrollo de infraestructura. Esas son las metas para la conservación de biodiversidad. Nuevamente, cada una de ellas cada una de las propuestas que nosotros hagamos deben estar relacionadas a por lo menos una meta de conservación, porque eso es lo importante. Nosotros queremos saber cómo lo que ustedes están proponiendo como idea aporta a estas metas de conservación. La última es al menos 10 iniciativas en el sector privado apoyados para la conservación y uso sostenible de los recursos naturales. Y bueno, vamos a las otras, que son metas de beneficio a las comunidades y sociedad civil. Al menos 125 comunidades
dentro de los 3 clústeres en el Ecuador se benefician con servicios ecosistémicos mejorados y otros beneficios en especie. Al menos 20 comunidades reciben beneficios en efectivo como resultado de los proyectos financiados. Al menos 1.000 euros, un millón de euros apalancados en los proyectos. Al menos 80% de las organizaciones de la sociedad civil locales muestran una mejor capacidad de desempeño, y esto de acuerdo a herramientas que también vamos a ir viendo. Y al menos 80% de las organizaciones de la sociedad civil locales muestran una mejor capacidad y desempeño de acuerdo con la herramienta de seguimiento de género. Estas herramientas para muchos de ustedes va a ser nueva porque son herramientas específicas de CPF. Y son herramientas que nos interesan a nosotros porque recuerden, siempre tengan en cuenta, les decían, acuérdense de esto, el primer punto, ¿cuál es la meta de CPF? Y es el fortalecimiento de la sociedad civil. Entonces, lo que nos interesa en el fortalecimiento de la sociedad civil es justamente, en base a algunos criterios, ir viendo cómo comienza y cómo termina después de un proceso. Cuando ustedes entran como una entidad de la sociedad civil, llega a ser socio de CPF para una subvención, entonces tienen que aplicar estas herramientas de organización de la sociedad civil y de seguimiento de género para poder nosotros conocer cómo comienzan y cómo terminan, porque lo que nos interesa es que justamente haya un avance, haya un mejoramiento, porque ese mejoramiento en base a los indicadores nos dice a nosotros claramente que la entidad civil está siendo fortalecida. Entonces, esto es importante, son herramientas bastante sencillas de ir llenando algunos temas, de alguna información que todas las entidades lo tienen y nos interesa para ir conociendo cómo están ustedes. Y la herramienta complementaria que se está presentando en estas metas es el MET, que es una herramienta de seguimiento de eficacia en la gestión de áreas protegidas, que solamente se aplicará en el caso de que la propuesta que se haga esté relacionada con un área protegida. Si no está relacionada con un área protegida, la herramienta MED no va a ser aplicada. Y la otra condicionante es que todas las herramientas, esta de sociedad civil, de género y MED, deberán ser aplicadas solamente para las entidades, las organizaciones de la sociedad civil que son a nivel nacional y que son locales, que tienen dirección aquí en el Ecuador, domicilio en el Ecuador. Aquellas organizaciones internacionales no tienen la obligación de llenar estas herramientas en el caso de que esté aquí una organización internacional. Enfoques transversales, importantes también para que lo consideren y lo vinculen en sus propuestas, y es que las propuestas deberían estar apoyadas o tienen que estar de alguna manera enfocadas a la reactivación de sitios y economías afectadas por la COVID-19, basados en objetivos verdes, por supuesto. Cuando hablamos de reactivación de sitios y economías afectados, no estamos hablando de proyectos solamente de desarrollo o proyectos netamente productivos, sino proyectos que en base a la conservación de la biodiversidad puedan apoyar las economías locales. 2, la incorporación de equidad de género en las estrategias y proyectos de conservación. Nos interesa mucho ir viendo cómo se fortalece esa equidad en el momento de que se va generando una propuesta en el territorio. El 3, fortalecimiento de las capacidades de los pueblos indígenas y la sociedad civil local. Propuestas relacionadas a ese fortalecimiento de capacidades, sobre todo y nuevamente vinculadas a la conservación de la biodiversidad, serán muy interesantes que se puedan ir vinculando. Fomentar la sostenibilidad financiera a largo plazo, que eso también nos parece interesante. Si es que se puede ir viendo cómo un fondo de CPF puede ser una semilla para procesos de muy largo alcance, será mucho mejor, es mucho más interesante. Contribuir a la adaptación y mitigación del cambio climático, por supuesto. Nos interesa justamente generar poblaciones vulnerables, resiliencia en las poblaciones vulnerables, tanto poblaciones de biodiversidad, de especies que están en peligro crítico, pero también las poblaciones comunitarias indígenas. Entonces, estos enfoques transversales tienen que estar claramente detallados, especificados también en su propuesta. Criterios de evaluación.
Esto es muy importante que podamos tener en cuenta porque es así como va a ser evaluado, es en base a estos criterios que van a ser evaluadas sus propuestas. Y aquí, antes de explicaros un poquito esto, es importante mencionar que la evaluación se hace, y Michelle ya los comentó un poquito al principio, pero es importante aclarar que la evaluación se hace de manera independiente, de manera neutral, y no lo hace solamente el equipo RIT, al cual yo, por ejemplo, pertenezco, sino también se lo hace de diferentes espacios. Y es que CPF en sus procesos ha querido, de evaluación, ha querido ser bastante transparente. Entonces, cada propuesta que se entrega es revisada por al menos, como por al menos 4 personas de diferentes espacios y de manera diferente. Y sí, una persona es un miembro del equipo RIT, otra persona es de CPF, otra persona es del Ministerio del Ambiente, que también es parte del equipo, pero lo hace de manera independiente. Y otra persona es de un grupo independiente, tercero y neutral, que CPF, por medio del RIT, también identifica, que se llama el CONAP, que es un consejo asesor de propuestas, que son personas profesionales, independientes, reconocidas, que trabajan de manera voluntaria en la revisión de estas propuestas y que nos apoyan también para que podamos ir generando esa transparencia en el proceso. Entonces, el promedio de las entidades, de las personas que revisan una carta de intención es ese promedio sobre 100, el que al final es el puntaje final que termina y que hace que una propuesta pase o no pase a la siguiente fase. Entonces, esto es muy importante mencionar. Entonces, aquí también es importante mencionar que dentro de los criterios de evaluación, de los 9 criterios de evaluación que nosotros tenemos, no todas tienen el mismo puntaje. Entonces, la estrategia, el tip, es por favor asegúrense de que ustedes puedan cubrir el puntaje necesario para que puedan pasar a la siguiente fase. ¿Y por qué? Porque solo los solicitantes de pequeñas y grandes donaciones, cuyas CDI, que son las cartas de intención, reciban una calificación positiva con un puntaje mínimo de 65 sobre 100, serán invitados a presentar una propuesta completa. En el ciclo de subvenciones que CPF tiene, la solicitud de carta de intención es la primera de 2 partes para la selección de una propuesta. Cuando una carta de intención cumple con esta primera fase de evaluación de 65 o más puntos sobre 100, entonces serán invitadas para hacer una propuesta completa. Y la propuesta completa sí tendrá todos los componentes necesarios para que puedan ser financiadas. En esas 2 fases, entonces, este rato estamos en la fase 1 de recepción de las cartas de intención, y ese es el momento en el que nosotros vamos a recibir sus cartas y vamos a hacer esta evaluación de las cartas. Entonces, aquí podemos ir viendo cuáles son. Y mucho ojo con los puntajes para que ustedes puedan ir asegurando el puntaje mínimo. Hasta aquí un poco hemos comentado un poco el contexto, que es CPF. Hemos llegado más a detalle de qué es lo mínimo que se necesita para poder hacer una buena propuesta. Estos aspectos que hemos visto importantes. Hemos visto también la manera en cómo se va a calificar estas propuestas. Y entonces, aquí nos interesa ya asentar la idea sobre lo que va a pasar ahorita en el contexto del corredor Shanghái Podocarpus, que es la convocatoria que está abierta. La convocatoria del clúster Shanghái Podocarpus, nos decía Cristina en un principio, tuvo como fecha de lanzamiento el 20 de abril del 2023. Y la fecha límite de presentación de estas propuestas, las cartas de intención, es el día 11 de junio del 2023. La hora de recepción, 10:59 p.m. El mensaje que he dicho en múltiples ocasiones y lo vuelvo a mencionar ahora es, por favor, no dejemos esto para las 10:58 con 50 segundos, porque la plataforma puede colapsar.
Y la manera de cómo hacer la entrega va a variar también, si es que esto es una pequeña donación o si ustedes están aplicando una pequeña subvención a una gran subvención. Y eso también lo vamos a ir viendo. ¿Cómo acceder a la convocatoria? Posiblemente no todos han tenido todavía acceso directo a la convocatoria, entonces es importante mencionar que las bases de la convocatoria se encuentran en el sitio web de CPF. Y eso lo vamos a ver al final de la presentación. Vamos a hacer un ejercicio rapidísimo de cómo llegar a la convocatoria para que ustedes tengan acceso y puedan hacer la revisión detallada de esas bases de la convocatoria. Las áreas geográficas elegibles ya específicamente para esta convocatoria del Sangay Podocarpus son 10 y son las que están aquí mencionadas. Si mal no recuerdo la pregunta de Miriam hace algún momento sobre 7 iglesias, yo diría que están dentro de ¿dónde está? El Sangay Podocarpus, el número 4, el EQ6, alrededores de Amalusa. Yo les pediría que revisen 7 iglesias, si no estoy mal, estaría dentro de alrededores de Amalusa. Entonces, aquí también esta pregunta de Miriam, que hace un momento me ayuda a responder una de las dudas comunes que he tenido en estos días, y es que si es que es posible hacer una propuesta en una parte de un KBA y no en todo un KBA. Supongamos que 7 iglesias está dentro del KBA alrededores de Amalusa, pero no cubre el 100% del KBA alrededores de Amalusa. Sí es posible hacer una propuesta para específicamente 7 iglesias, siempre y cuando, por supuesto, 7 iglesias está dentro de este KBA. Entonces, no necesita usted hacer una propuesta para el 100% del área de un KBA. Puede hacerlo para una parte parcial, pero siempre y cuando estén dentro del KBA. Entonces, estas son un poco las áreas elegibles. Estamos hablando de más de 300.000 hectáreas. Aquí está un mapa en donde ustedes pueden ir viendo dónde están distribuidas. Lo que está en amarillo claro son los límites del clúster o del corredor Sangay Podocarpus, y lo que está en color marrón son los KBAs que están distribuidos en todo el clúster o en todo el corredor. Y lo que ustedes ven en estas columnas, en esta matriz, son los nombres, los códigos y las hectáreas de cada una de ellas. He puesto aquí un mapa adicional que es el límite del corredor de conectividad Sangay Podocarpus. ¿Y por qué he puesto que está en una línea verde? ¿Por qué he puesto esto? Porque es importante identificar que el corredor de conectividad Sangay Podocarpus, siendo una iniciativa que tiene un acuerdo ministerial y límites, no necesariamente son los límites de esta convocatoria. Como ustedes pueden ver, el límite de color amarillo bajo son los límites de esta convocatoria. Y que sí, por supuesto, el corredor de conectividad Sangay Podocarpus está dentro y lo pueden aplicar, por supuesto. Pero también si hay alguna entidad que quiere trabajar, por ejemplo, en estos KBAs chiquitos que están aquí y que están fuera del corredor de conectividad, por supuesto lo pueden hacer. Inclusive todo lo que es el Parque Nacional Podocarpus, que está en la parte que es del EQ50, también, por ejemplo, lo pueden hacer. Entonces, esos son temas importantes. Pienso que es interesante. Lo voy a quitar otra vez para que ustedes vean la diferencia. Este es el clúster, este es el corredor, y este es el corredor con los límites del corredor de conectividad Sangay Podocarpus. Otras áreas elegibles en la convocatoria. Además de los KBAs, es muy importante que se pueda, o sea, para esta convocatoria es importante que puedan estar incluidas también áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas que forman parte de los KBAs priorizados. Por ejemplo, Parque Nacional Podocarpus, Parque Nacional Río Negro Sopladora, Área Ecológica de Conservación Municipal 7 Iglesias, justo la consulta. Por supuesto que tienen que ir. E inclusive pueden cubrir las 4 líneas estratégicas que hemos estado mencionando antes. Pero, por ejemplo, también pueden ir áreas protegidas del SNAP que no forman parte de los KBAs priorizados, como el Tambillo, Marcos Pérez de Castilla, Tihuinunca,
y Área Protegida Autónoma Descentralizada y ACUAMI. Pero aquí la novedad es que no se puede, no deberían aplicar la línea estratégica 1, porque la línea estratégica 1 es para el fortalecimiento de las KBAs y estas áreas, por ejemplo, no forman parte de las KBAs. Sin embargo, y esto es importantísimo, la parte que está en gris, en la parte baja de este slide, es importantísimo y lo voy a leer. Para las áreas protegidas del SNAP, que no forman parte de los KBAs priorizados, como por ejemplo los que están mencionados aquí, CPF considerará su financiamiento bajo las líneas estratégicas 2, 3 y 4, siempre y cuando demuestren ser parte de un proyecto a nivel de corredor o que estén dentro de un plan de conservación de especies, mostrando que el sitio tiene un papel importante para la conservación de una especie prioritaria dentro de la estrategia de inversión. Es decir, nosotros tenemos que buscar un vínculo clarísimo entre estas áreas y un KBA o una especie priorizada. Entonces, aquí ejemplos claros es, por ejemplo, si es que una especie priorizada está dentro de un KBA, pero también su hábitat va a una de estas áreas protegidas que no forman parte de un KBA, por ejemplo, eso es importante para nosotros, porque estamos nosotros al final del día haciendo una conservación de una especie prioritaria que es una de las importancias, una de las prioridades que hemos hecho nosotros en este proyecto. No podría ser, por ejemplo, un plan de manejo de Tambillo de manera aislada, un proyecto que sea tal vez de interés de SPF, porque no está vinculado con los KBAs o con las especies. Es un poco ese tipo de cosas que son importantes tenerlas claras. Está abierto, por supuesto, a esto, a otras áreas, pero siempre tiene que haber una vinculación con las áreas geográficas de interés del proyecto y con las especies priorizadas por el proyecto. Eso muy importante poderlo tener en cuenta. Otra cosa importantísima para tener en cuenta son quiénes son elegibles. Y eso también nos ayuda con la pregunta que nos hizo Miriam hace un momento. Las organizaciones elegibles son organizaciones de la sociedad civil, como organizaciones no gubernamentales, grupos comunitarios o indígenas, universidades privadas, empresas privadas. Aplicantes con domicilio internacional también lo pueden hacer, pero siempre y cuando sus productos esperados se centren en las prioridades de esta convocatoria. Estos fondos no están pensados para organizaciones gubernamentales. Esto es importantísimo también que dejar claro en este espacio. Y aquí también es importante detallar las características que tienen cada una de las donaciones o subvenciones que están en esta convocatoria. Hay de dos tipos, y ustedes han visto en los títulos. Hay las grandes y las pequeñas, donaciones grandes y donaciones pequeñas. ¿Cuáles son las características de cada una de ellas? Las donaciones grandes, estamos hablando de montos que van desde $51,000 hasta máximo $200,000. Y las donaciones pequeñas son aquellas que pueden ir desde un monto de $5,000 hasta $5,000. Esa es como la primera y una de las más importantes diferencias entre las donaciones grandes y donaciones pequeñas. Por supuesto, ya desde el punto de vista administrativo también hay esas diferencias y hay un poco, entra los roles de cada una de las entidades que estamos formando parte de este proceso. Por ejemplo, para donaciones grandes, la administración es directa desde la Secretaría del CPF en Washington, desde Estados Unidos, pero para donaciones pequeñas lo hacemos directamente desde el equipo regional de implementación RIT, que está basado en la Fundación Futuro Latinoamericano. El apoyo técnico siempre van a tenerlo en ambos casos, desde parte del RIT, con mayor énfasis de CPF cuando son donaciones grandes. Y bueno, y para a quién va dirigido, yo creo que esto es un poco más subjetivo, pero la recomendación es que si es que van ustedes a aplicar a una donación grande, es importante considerar que la entidad debería tener una experiencia previa, que no es obligatoria, pero siempre va a ser considerado, o son entidades con experiencia también ya que se hayan realizado proyectos de conservación o proyectos que pueden lograr impactos de conservación. Las donaciones pequeñas siempre son importantes para organizaciones que no tienen mucha experiencia, que posiblemente
no hayan trabajado, tal vez antes son nuevas o tal vez su organización todavía está en desarrollo institucional, todavía tienen cosas que tienen que terminar de cumplir internamente, a lo mejor no están lo suficientemente fortalecidas. Entonces, son aquellas a las que van donaciones pequeñas. Y aquí es importante también mencionar que el hecho que se aplique ahora, por ejemplo, una organización, voy a poner un ejemplo, una organización local que no tenga las características necesarias o suficientes para poder hacer una aplicación, una donación grande y aplica este momento una donación pequeña, eso no significa que en el futuro no pueda aplicar una donación grande. Recuerden que esta es una primera convocatoria y esperamos que en los próximos 5 años, en este proceso de CPF que comenzó en el 2022 y va hasta el 2027, podamos nosotros tener un siguiente ciclo de convocatorias en este sector. Entonces, si es que una organización pequeña que ganó una subvención pequeña y que ha hecho un excelente trabajo, sería muy interesante que esa misma entidad pueda aplicar una donación grande en un segundo ciclo de convocatorias. Y eso es un poco el proceso de fortalecimiento que nosotros esperamos como CPF. Son temas interesantes de pensar. Otra de las cosas interesantes de la diferencia entre grandes donaciones y pequeñas donaciones es la manera en cómo ustedes van a presentar la carta de intención. Para donaciones grandes hay una plataforma que se llama Conservation Grants, que es una plataforma de CPF que ustedes pueden ir aplicando de acuerdo a las preguntas y al formato que les van pidiendo y solicitando en esa plataforma. Para poder acceder a esta plataforma, que también están los links que vamos a ver, esos links, perdón, esta plataforma, para que ustedes tengan acceso y no han tenido acceso antes, tienen que crear una cuenta que es similar a la creación de una cuenta de un correo electrónico. Si es que su entidad ya tiene una cuenta previa, la recomendación es que por favor no repita, no cree una nueva cuenta, sino utilice la cuenta que ya tenía antes. Para entidades que no han tenido nunca una cuenta y quieren aplicar, entonces aquí sí, por favor, primero ingresen su cuenta, activen su cuenta, creen una cuenta y luego comiencen a trabajar en la plataforma para llenar la información. Para las donaciones pequeñas, en cambio, hay un link con un formato, con un pequeño manual con un formato de presentación de propuestas, que realmente es el mismo de Conservation Grants. La diferencia es que se lo puede llenar, no es necesario llenar, no se lo llena en línea, y se lo llena aparte y cuando esté terminado se lo sube a un link que también está puesto en la convocatoria para que ustedes puedan hacerlo directamente. No hay que hacer para donaciones pequeñas o la creación de una cuenta en Conservation Grants, sino directamente de acuerdo a los links que también les voy a comentar un poquito más. Algunos consejos finales para la aplicación. Asegúrese de que su propuesta cumpla con una línea estratégica y prioridad de inversión descrita en la convocatoria. Siempre esas vinculaciones tienen que ser, y no solo mencionadas, sino bien mencionadas. Describa claramente el problema de conservación. Presente impactos claros de conservación y bienestar comunitario de su proyecto que ofrecen una solución al problema de conservación. O sea, se identifica su problema y si puede cuantificarlo mejor. Y si es que ese problema cuantificado puede ser solucionado con su propuesta, ese es el vínculo que necesitamos. Asegúrese de identificar a qué meta de convocatoria contribuyen los impactos propuestos. Recuerdan que habían las metas de portafolio que son de conservación y para bienestar social. Tiene que estar por lo menos vinculada. Otras preguntas que me han hecho es, y si es que yo ya vinculo a una meta de conservación, ¿puedo también vincularla a una meta de sociedad civil, de fortalecimiento de sociedad civil? Sí, y por supuesto que sí, porque lo que nos interesa realmente son esas propuestas integrales en las que usted no solo ayuda a la conservación de la biodiversidad, sino también a fortalecer a la sociedad civil. Siempre acordémonos de la meta que tiene CPF. Redacte la CDI demostrando claramente la estrategia y el enfoque propuesto para lograr impactos de su subvención. Y elabore un presupuesto realista y acorde a la estrategia y enfoque propuestos en su proyecto.
Hay un marco lógico también interesante que ustedes pueden revisar en el documento del perfil de ecosistemas. Yo creo que también es importante, no se está pasando, ya se pasó, que está en las páginas. Es un documento extenso. Cuando ustedes entran al documento, perfil de ecosistemas, es un documento de casi 600 hojas. No creo que haya la necesidad de revisar las 600 hojas, pero sí es importante que vean los capítulos prioritarios, como por ejemplo el capítulo 14, en donde ahí se pueden ir viendo cuáles son los resultados que espera CPF y ustedes puedan tener mucho más claro cómo vincular su propuesta a estas prioridades que nosotros tenemos. Y por lo tanto, entonces, como primera buena práctica, si usted está interesado en hacer una propuesta, lea ese perfil de ecosistemas, lea ese documento, las partes importantes, revíselo, ojéelo, para que podamos nosotros demostrar cómo se puede trabajar esa propuesta en el tiempo que usted tiene. Es importantísimo describir los actores con quien trabajarán, incluidas las partes interesadas y cómo está trabajando con ellas. Sabemos que no siempre es posible para una propuesta, para una carta de intención, tener una comunicación y trabajo previo con los beneficiarios directos, comunidades en el territorio. Sin embargo, es ideal que se pueda hacer una construcción conjunta, por lo menos conocer cuáles son los intereses de esas poblaciones, por lo menos saber o por lo menos que esas poblaciones locales sepan que una entidad de la sociedad civil está haciendo una propuesta para que ellos sean beneficiarios. Es muy importante esto, porque ha pasado pues que se hace una propuesta desde una ONG, pero los beneficiarios posiblemente no sabían que la ONG estaba haciendo una propuesta para ellos. Entonces, estas son las cosas que debemos evitar. Es importantísimo que haya una no solo descripción, sino vinculación con los actores locales. Su propuesta y presupuesto deben estar bien alineados. Consulte con el RID, con nosotros, para desarrollar una propuesta sólida. Estamos a las órdenes para poderles apoyar en el proceso. Evite retrasos. La fecha límite es fija. Y aquí yo recalco lo que dije antes. No deje al último. Haga con un poquito de anticipación. Suba unos 2 días antes. Siempre esté eso importante para que ustedes no se queden porque la plataforma posiblemente se colapsó o a lo mejor se trabó, qué sé yo. Es importantísimo que hagamos con anticipación. Haga este ejercicio, georreferencia y compruebe que su lugar de interés está dentro de las áreas geográficas del proyecto. Esto también es muy importante porque posiblemente, me pasa a mí, que posiblemente desde una perspectiva uno dice, creo que en el lugar donde yo trabajo sí está dentro de un KBA, pero resulta que no ha estado. O pasa lo contrario, es decir, uy, esto yo no puedo aplicar porque ni siquiera fue una parte de un KBA, pero resulta que se ha formado. No genere esa expectativa en la mente. Georreferencia. Esta es mi área de trabajo y voy a comprobar en un mapa si es que realmente está o no está dentro de un KBA y cumple o no cumple. Porque esto yo creo que es un paso importantísimo. Y si es que nos pueden pasar ese mapa georreferenciado de su área de trabajo vinculándolo con el KBA, vea, ese es mucho mejor para nosotros. Coordine y apoye las acciones que llevan adelante desde el corredor de conectividad Sangay-Podocarpus en lo posible. Es importante, es una iniciativa promovida por el Ministerio del Ambiente, es el primer biocorredor a nivel nacional, una iniciativa muy interesante que es importante coordinar y apoyar. No es obligatorio, es una buena práctica, pero es importante que pueda hacerse de manera coordinada. La recomendación final es haga un checklist antes de enviar. El checklist que recomiendo es en base a los criterios de evaluación. Y aquí están nuevamente los 9 criterios de evaluación. Entonces, cada uno de los criterios tienen sus preguntas. Entonces, esto es importante que ustedes vayan viendo. O sea, a ver, ¿cumple mi propuesta con una importancia estratégica para CPF? Sí. ¿La capacidad del proyecto para lograr resultados está escrito bien? Sí. ¿La capacidad del solicitante está cumplida de acuerdo a los requerimientos de CPF? Sí. Pero a lo mejor si ustedes hacen el checklist van a encontrar que, por ejemplo, que no se está desarrollando la capacidad de la sociedad civil de los Andes tropicales. Entonces, decir, chuta, algo me está pasando. Y siguen haciendo todo y van a encontrar posiblemente cuál de esos criterios de evaluación todavía falta fortalecer y cómo lo hacen. Les decía, cada una de las criterios de evaluación tienen preguntas. Por ejemplo, para la importancia estratégica para CPF, que
entre paréntesis, es el criterio con mayor puntaje, hay estas dos preguntas. Los resultados del proyecto contribuirá a lograr de las prioridades articuladas en el perfil de ecosistema CPF y más concretamente en las líneas estratégicas y prioridades de inversión CPF en el hotspot de los zonas tropicales. O sea, estoy con mi proyecto logrando que se cumplan una de las líneas estratégicas y prioridades de inversión CPF, sí o no. Eso debe estar clarísimo descrito ahí. Es decir, vea, yo haciendo esto, apoyo a esta línea estratégica y a esta prioridad de inversión. Por esto, por esto, por esto. O sea, eso debe estar, no lo dejen implícito, déjenlo explícito. ¿Cómo contribuir? La otra pregunta es, ¿cómo contribuirá el proyecto a una línea estratégica de prioridad de inversión para satisfacer las necesidades específicas en las KBA, en el clúster, en el país? También, importante, si se puede hacer estas vinculaciones bien descritas, ese significa que tiene un check con verde, o si no, pues entraría a un rojo. Es solamente desde el punto de vista visual, nada más que yo lo hago el verde y el rojo, pero es importante que ustedes hagan este ejercicio y puedan ir viendo realmente esta buena práctica para que puedan lograr sobre todo esta calidad que CPF requiere y nuestro donante también KW requiere para que puedan tener ese puntaje mínimo y pueden pasar a la siguiente fase de calificación, que es la elaboración de la propuesta completa. Cosas que ustedes deberían evitar. Esto ya hemos conversado, pero bueno, descripción de problemas poco claros, descripciones vagas. Cuando describa de manera genérica las soluciones, las actividades o impactos, escritura poco estructurada, escritura ambigua. Si es que usted sabe que en su área o en su lugar han trabajado en la fase 2, pero no lo mencionan, no lo ha dicho, no lo ve importante, eso debería evitar. Más bien es mucho mejor decirle, aquí trabajamos antes y esto que vamos a proponer complementa lo que se hizo antes. Esto es lo que nos interesa. Impactos a corto plazo que son insostenibles o vagos. O sea, decir que en 3 meses vamos a llegar a hacer la conservación sostenible del bosque protector fulano de tal, eso no es real, eso no es algo que pueda ser cumplido en 3 meses. Esas son las cosas que estamos un poco evitando. Y ya para terminar un poco los próximos pasos, perdón. Estamos en este momento que les decía que son las llamadas de las cartas de intención. El 11 de junio se cierra la llamada y vamos a entrar a la siguiente fase, que es la revisión de las cartas de intención. Cuando revisemos las cartas de intención, entramos a la tercera fase, que es una notificación. Y la notificación puede ir en dos vías. Una notificación positiva, en la cual la entidad cumple con los requisitos que se piden en la propuesta, tiene más de 65 puntos en su calificación, y se le notifica con una invitación para que haga un desarrollo de una propuesta completa que esperamos culmine en una contratación y sean socios de CPF para la implementación de esta subvención. Pero también va a llegar la notificación, y esto es importante porque también nos han preguntado en múltiples ocasiones, si nosotros no somos beneficiarios de una subvención, ¿sí nos van a decir? Sí, va a llegar una notificación negativa, pero va a llegar notificación, y en muchos casos con recomendaciones para las próximas convocatorias. Posiblemente hay alguna cosita que falló, alguna cosa que quedó, entonces nosotros procuramos que hayan recomendaciones para que ustedes puedan aplicar, si es de su interés, para siguientes convocatorias. ¿Quiénes somos miembros del RIT? Que también creo que es importante que ustedes lo conozcan. Aquí estamos, bueno, aquí está el contacto, pero desde Futuro Latinoamericano estamos de izquierda a derecha, estamos con Cristian López, que nos trabaja, que nos ayuda en el trabajo financiero, administrativo, sobre todo en las pequeñas donaciones. Henry es el segundo que está ahí, Henry Quiroz, nos va a apoyar ya sobre todo en la implementación de las propuestas, de los proyectos, en todo el tema de monitoreo, de seguimiento de proyectos. Él es el que va a estar ahí chequeando que se cumpla de manera adecuada las cosas. Franco, que está en el medio, Franco nos va a ayudar con temas de comunicación. Él es quien está encargado, él es el artista detrás, que nos ayuda a difundir estas convocatorias de webinar, las convocatorias también de los lanzamientos de las propuestas, y nos va a ayudar también a trabajar de manera conjunta con ustedes, en el caso que sean subvencionados, para unas buenas estrategias de comunicación.
La Cristina, que inició este webinar, ella también está apoyando directamente como coordinadora técnica del RIT para apoyarnos también en la revisión, apoyarnos en el seguimiento de las propuestas. Y bueno, y al último, mi nombre, Carlos Cabrera. Estoy liderando este maravilloso equipo, pero bueno, estamos trabajando de manera conjunta para que podamos llevar adelante esta propuesta. Antes de entrar a preguntas, que yo sé están muchas de lo que veo en el chat, sí me gustaría ir rápidamente a este ejercicio, 2 minutos más les quito, que es este de la convocatoria. Y este de la convocatoria, ¿por qué? Porque es importantísimo que ustedes sepan para dónde dirigirse cuando hagan la propuesta. Estábamos en este slide con la convocatoria y lo importante es hacer un clic en... Ustedes pueden irse directamente a CPF. Yo creo que lo que voy a hacer, voy a dejar de compartir un segundito y compartir posiblemente un correo, parece no un correo, sino voy a compartir directamente desde el internet. Déjenme un segundito, hago el ejercicio. Y vamos a entrar a un buscador sencillo. Y ustedes hacen la búsqueda CPF. Y si quieren ya de una vez .net. Y les va a llevar a la página de CPF. Hubo un colega que me decía la otra vez, y siempre repito, no interesa, me mandas a un link en inglés y yo hasta ahí me quedo. Traducción que ustedes pueden poner directamente, que lo que quieren es que esa página esté en español. Y les va a llevar a la página web de CPF en español. Y aquí ustedes van a ver en la parte de arriba, derecha, que está en rojo que dice solicite una subvención. Ustedes van a la subvención, solicitar una subvención y van a encontrar, les va a llevar a una página en donde están las convocatorias abiertas para propuestas. En este caso, y esto es importante que ustedes vean, hay algunas convocatorias a nivel mundial. Entonces, por favor, cuando abran la convocatoria, asegúrense de que estamos hablando de que es la convocatoria que a nosotros nosotros estamos difundiendo el día de hoy. Mal sería que, por favor, envíen la convocatoria a UICN Asia, que puede darse, ¿no? Cuando uno está haciendo las cosas un poco mecánico. Entonces, aquí importante que estamos en Andes tropicales, bueno, esta es la 4ª convocatoria a nivel de hotspot, pero es importante que ustedes revisen bien que estamos hablando de la misma convocatoria. Aquí, por ejemplo, si ustedes ya entran a la convocatoria, aquí ya saben que el país elegible es Ecuador, ya saben que la fecha de apertura fue el 20 de abril, que la fecha de cierre es del 11 de junio y que los tamaños de las becas están tal como les hemos mencionado. Entonces, revisen eso cuando ustedes estén por revisar la convocatoria en total. Y la convocatoria con más detalle la pueden ver aquí. Y aquí lo tienen en inglés y en español. Y cuando ustedes hacen clic aquí en el español, les va a llevar ya a todos los detalles de la convocatoria. Y este sí es el que tienen que estar así bien atentos, porque aquí está toda la información que se requiere para que ustedes hagan la propuesta. Aquí está las entidades, es la invitación, fechas de países elegibles, fechas de apertura, fechas de cierre, montos de la donación, quienes convocan, los antecedentes, y vean el primer link que ya vemos aquí, además de las entidades que están en un principio relacionadas, es el perfil del ecosistema. Por favor, no busquen en el Google porque puede estar esto confundido, puede llevar a esta confusión de que les lleve a un documento que está desactualizado. Entonces, ustedes hacen clic en el perfil de ecosistema, les va a llevar ya al documento que hemos estado viendo en el proceso.
Mi internet es un poquito lento, pero es solo un ejercicio rápido para que ustedes vean lo que les estoy comentando. Aquí les va a llegar directamente al perfil de ecosistema. Aquí está el documento. Este es la actualización 2021 y ustedes pueden ya ver todo el documento. No vamos a verlo porque tiene solamente las 600 hojas. Entonces, este momento no es el adecuado, pero utilícenlo para que lo puedan tener de respaldo. Y aquí hay otros documentos importantes, ¿no? Que yo creo que es importante que lo revisen, como por ejemplo, no sé por qué está ese, aquí está. Aquí hay, por ejemplo, unos links que les lleva a páginas de CPF para que ustedes conozcan secciones de elegibilidad, tips antes de aplicar, cómo hacer una solicitud. Por supuesto, está nuestro correo para que ustedes siempre nos hagan consultas. Aquí están las prioridades de inversión por cada una de las líneas estratégicas. Revísenlo. Tengan eso siempre presente cuando hagan la propuesta. Aquí están las metas de portafolio. Aquí están los ejes transversales y hacen una descripción también. Está un poquito más lento, perdón, el internet, pero aquí está. Los ejes transversales hacen la descripción e inclusive ustedes pueden tener acceso a las herramientas que hemos estado hablando que tiene CPF para el fortalecimiento de la sociedad civil. Está la caja de herramientas de género, está la herramienta de seguimiento de la sociedad civil. Todos tienen sus vínculos para que ustedes conozcan y se vayan familiarizando. Aquí está un mapa también, esto es importante, de lo que está del sitio del área geográfica elegible. Lo que hemos presentado el día de hoy es justamente un mapa en Google Maps en el que nos lleva directamente a los áreas. Perdón, está un poco lento ya. Y aquí ustedes pueden ver todos los detalles, inclusive tienen una capa de las áreas protegidas, en donde ustedes, lo que está en azul son las áreas protegidas, lo que está con líneas rojas son los KBAs. Por ejemplo, si yo quito la capa, apago la capa de áreas protegidas, ustedes van a tener solamente el clúster o corredor y sus KBAs, áreas protegidas, para que ustedes un poco lo vean, y así van a ir viendo cada una de ellas. Por ejemplo, aquí, si no estoy mal, déjenme ver si es que hago el clic aquí, justamente este azulito de acá es Siete Iglesias, para Miriam Matute que hizo la pregunta. Siete Iglesias está dentro de este KBA enorme que es justamente Malusa y sus alrededores. Perdón, ya, ahí. Entonces, si ven, entonces sí es posible. Entonces, esas son las cosas que este mapa les permite a ustedes revisar. También podrán encontrar, y ya con esto, ahora sí ya acabo, esto que me parece importante. Cuando ustedes están en esta tabla de procedimiento paso a paso para las solicitudes, aquí van a encontrar para las grandes donaciones un link que les va a llevar a Conservation Grants, que es justamente la plataforma en la que ustedes tienen que crear si es que no tienen una cuenta, crear una cuenta y así ir entrando y hacer su propuesta de grandes donaciones. O si no, pues tienen acá el formulario en Word para pequeñas donaciones, que lo tienen en inglés y en español, para que ustedes puedan llenarlo y lo tengan de respaldo, para que hagan el borrador. Yo recomiendo, esto ya es extraoficial, pero yo recomiendo que utilicen también como borrador este formato de carta de intención para pequeñas donaciones cuando hagan el borrador de las grandes donaciones, de la propuesta de grandes donaciones, porque aquí ustedes pueden trabajar, no tienen que trabajar en línea, sino aquí están llenando, porque el formato es el mismo, tienen que llenar esto fuera de internet y cuando tengan listo y tengan trabajado y tengan muy claro y todo junto, entonces ahí comiencen a subirlo a la plataforma de Conservation Grants. Entonces aquí están todos los formatos, por secciones, qué es lo que le va pidiendo.
el nombre de la entidad y tal. Esto ustedes pueden ir viendo con más detalle. Para las pequeñas donaciones, como no tienen que subir esto al Conservation Grants, entonces ustedes cuando terminen su propuesta en este formulario que acabamos de ver, hacen clic en formulario de postulación en línea y aquí les va a llevar al formulario en donde ustedes van a subir su documento en Word que acaban de hacer para las pequeñas donaciones. Aquí llenan su información. Bueno, y cuando hacen siguiente, pues ya les da la opción para que ustedes puedan subir su propuesta. No solo, y esto es recomendable, si ustedes, cualquiera de las dos modalidades que ustedes tengan para subir, y ya desconecto esto para que vean, si ustedes tienen información adicional que les pueda servir, eso es lo que necesitamos también, es decir, no solo se limiten a subir su carta de intención, sino también si tienen mapas, si tienen documentos que refuercen la capacidad de su entidad, si tienen documentos que refuercen que han trabajado con las comunidades antes para hacer la propuesta, si tienen cualquier documento que ustedes vean necesario y adicional y que complemente y que a nosotros nos dé mayor claridad de lo que ustedes quieren hacer y cómo lo van a hacer, siempre es bienvenido. Entonces eso también es importante. Hasta aquí llego. Ha sido la presentación y vamos a entrar más bien a una etapa de preguntas y respuestas. Cris, te paso la posta. Gracias, Carlitos. Gracias a todos también por su tiempo, sus preguntas. Hemos tenido algunas preguntas que hemos estado respondiendo directamente en el chat y básicamente han estado relacionadas con información que ya pueden ustedes encontrar en la convocatoria como tal a través de los links o tratamos de poner lo más específico posible ahí en la convocatoria. Déjame ver. Hay algunas preguntas como más específicas, por ejemplo, las de Victoria, que he estado ahorita básicamente respondiéndole, que ella preguntaba sobre los criterios, entonces, referente al apalancamiento de recursos financieros, es que había que presentar alguna contraparte valorada con bienes y servicios o algún tipo de documentación de subir al anexo al Conservation Grants, y como tú mismo lo has dicho hace un rato, es cualquier información que permita a los revisores corroborar, fortalecer todo lo que ustedes han puesto en sus CDIs, adjunten. O sea, mientras sea más claro, digamos, esta información para las personas que van a estar revisando sus CDIs, va a ser mejor. Ustedes van a encontrar los criterios, digamos, de selección desde la página 9, creo, no, 10, no, sí, de la convocatoria. Ahí están los criterios y dentro de cada uno de los criterios hay unas preguntas guías. Ustedes ahí pueden ir viendo si están respondiendo a esas preguntas dentro de los criterios, tanto como para recursos financieros o capacidad de solicitante, que también por ahí habían otras preguntas referentes a los criterios. También, déjame ver, dice, también, luego es como de Victoria, que decía que en caso de que la propuesta para grande donación obtenga una revisión positiva, ¿cuánto tiempo se tiene para realizar la propuesta completa? Entonces, digamos, esto como mostraba Carlitos también en nuestro procedimiento, tenemos como estos pasos, ¿no? Entonces, pueden variar, pone de que si es que tienes la revisión positiva hasta que haces la propuesta completa entre unos 2 meses, más o menos. Y lo haces directamente también en la plataforma de Conservation Grants, diciendo que son una plataforma, que digo, una donación grande. Sí, a mí me gustaría completar esta parte de los tiempos. Yo creo que siempre es importante para que ustedes tengan esa expectativa clara. El proceso de selección tiene un tiempo y que es un poquito amplio, porque hemos visto y les hemos comentado que el proceso cumple ciertos pasos y para que sea bastante transparente, estos pasos tienen sus tiempos e incluye también bastantes personas, además de las entidades, además de CPF, de RID, además de MATE, además de miembros del CONAP que revisan estas propuestas.
también tiene un filtro que pasa por el Ministerio del Ambiente, lo revisa, también a veces lo revisa nuestro donante KfW. Entonces, cada uno de ellos también toma su tiempo. Pero eso, si bien toma su tiempo, a nosotros nos da mucha más garantía de que el proceso está llevándose de mejor manera. Entonces, no es un proceso que vamos a comunicarles en cuestión de 15 días, 3 semanas, va a tomar un poquito más de tiempo porque cada una de las entidades se toma su tiempo en la revisión, pero tengan la seguridad de que van a hacer los resultados más adecuados a este contexto. Gracias, Carlitos. Sí, definitivamente. Muchas gracias por esta aclaración. Déjame ver otras preguntas que están por acá. Dice, bueno, ya es una pregunta mucho más específica. Capaz ahí también, Carlitos, dice, ¿a qué se refiere el literal de subgrants, el subtotal para la pestaña ya de presupuesto? Entonces, Victoria ya ha hecho el ejercicio de abrir la pestaña de presupuesto y está específicamente preguntándonos sobre esta línea subgrants dentro de la plantilla. Entonces, quizás el Cris o tú. Sí, yo no sé si eso, yo le puedo más bien pedir a Michelle si tal vez nos puede aclarar sobre esa parte específica de los subgrants, que yo creo que son importantes que usted, más bien Michelle nos puede ayudar en eso. Sí, gracias. Y gracias, Carlos, por esta excelente presentación. Súper claro. Yo estoy aprendiendo. ¿Qué queremos decir con subgrants? Sabemos que a veces una solicitante no va a ejecutar todo el proyecto. A veces van a realizar algunas alianzas con otras organizaciones para ejecutar un proyecto. Por ejemplo, ¿qué pasa si ustedes quieren fortalecer el manejo de un KBA, pero quieren que una universidad local hacen un inventario sobre los anfibios, porque su organización no tiene esta capacidad, quiere entrar con alianza con una organización para un trabajo complementaria. Pero ustedes quieren presentar el proyecto como un proyecto. Entonces, un subgrant será los fondos que van a entregar a la universidad para realizar este inventario. O sea, se van a presentar una propuesta con otra organización. El subgrant será desde 8 proyecto total. Espero que esto es claro. Gracias, Michelle. Sigamos un poco revisando, Chris, algunas dudas así importantes que hayan salido. Perdón, ahí justamente capaz para complementar a Victoria mismo, Michelle te pregunta, entonces el subgrant podrá ser valorado en servicios o equipos más allá de un directo. Está en el chat. Como que el subgrant podrá ser valorado en servicios o equipos más allá de un dinero directamente. No. Mire, si van a entregar equipos o servicios, la diferencia es, hay los servicios profesionales. Generalmente usan esto si van a contratar individuos para hacer un trabajo, ¿verdad? Si van a contratar, qué sé yo, un diseñador para hacer letreros. Esto es como un servicio profesional. Los subgrants generalmente son para organizaciones, como yo dije en este caso de universidad. Si van a entregar como propiedades, como los letreros, esto generalmente es un servicio profesional. Voy a decir, mire, se puede preparar su propuesta y si su propuesta va a ser aceptada para entrar a la siguiente fase, podemos conversar sobre en cuál línea pertenece este tema, ¿verdad? Entonces, poner lo mejor que se puede en servicios profesionales como subgrants, leer las instrucciones
Y voy a decir, si no está puesto correctamente, vamos a dar más consejos sobre este asunto cuando vemos los detalles, ¿verdad? Es difícil ahorita decir poner aquí, poner allá, porque justo no sabemos los detalles. Entonces, yo creo ponerlo en la propuesta. Si sale adelante, van a recibir más consejo y orientaciones sobre el tema. Gracias, Michelle. Quizás, no sé, puedes ayudarnos. Era la pregunta de, acá arriba, sobre si es que dice, el documento se menciona áreas protegidas que pueden presentar cartas de motivación, porque a pesar de no estar dentro de un KBA, está dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, para desarrollar las líneas estratégicas 2, 3 y 4. En estas está identificada el área protegida comunitaria Marcos Pérez de Castilla. Queremos confirmar que es así y que se puede postular como comuna Marco Pérez de Castilla, que es una organización de base civil para ser considerado actor comunitario privado. ¿Es posible? No hay que hacer una carta realmente. O sea, no está muy clara la pregunta, pero Marcos Pérez, yo conozco Marcos Pérez de Castilla, la dinámica y el contexto local, no está solita como Marcos Pérez, no está dentro de un KBA, sí está dentro del clúster, pero también es un área protegida. Es más, es una de las primeras áreas protegidas comunitarias del país. Sin embargo, para que esa propuesta de esa comuna, para esa área protegida, tenga mayor criterios para que pueda ser elegible en este proceso, debería vincularse, como hemos dicho antes, y bastante claro, con especies que estén priorizadas en esta propuesta y en esta convocatoria, y idealmente vinculadas también a un KBA. Entonces, ahí yo creo que es importante que se vaya haciendo. O la vinculación también inclusive a nivel de corredor, ¿no? Qué importante es la ubicación de Marcos Pérez de Castilla dentro del corredor para que justamente fluyan especies o pueda haber una buena sostenibilidad de las poblaciones de especies priorizadas en esta convocatoria. Esas son el tipo de cosas que tienen que estar claramente evidenciadas. Nuevamente, si es que es una propuesta específica de Marcos Pérez de Castilla para algo específico dentro de Marcos Pérez de Castilla, posiblemente tenga menos posibilidad que una que vincule lo que hemos estado hablando, especies y KBAs. Y Gracias, por Carlitos. solo Por ahí, la parte que estaba confusa es que no se necesita necesariamente o sea, la carta de intención de marco de la comuna, claro, es importantísima para que ellos sepan que van a estar ahí, que van a estar, pero no es eso lo que necesitamos para justificar esa vinculación, sino más bien esto que hablamos, de biodiversidad y de KBAs. Y puedo añadir, si entra como especies, generalmente CPF quiere apoyar planes de acción para las especies. Esto entra, yo creo, en línea 3, ¿verdad? Entonces, debería mostrar si está un sitio fuera de un KBA. Es importante mostrar a través de un plan de acción de especies que este sitio tiene importancia para el bienestar de estas especies, ¿verdad? Entonces, es importante no dar cartas, como Carlos dice, para hacer conservación en un sitio cuando no es prioritaria, ¿me entiende? Entonces, deben tener un beneficio a nivel de corredor muy claro y muy importante. muchas gracias, Michelle. Quizás con esto que acabas de decir, también vamos a responder estás respondiendo a Silvana, que nos preguntaba si las propuestas de bioemprendimientos de la específica podían estar en la zona de amortiguamiento de la zona delimitada, es decir, fuera del clúster. Entonces, como acabas de decir, no es posible, pero bueno, sabiendo también, si es que estás ahí, otra vez hablamos de especies y de KBAs y del impacto directo sobre estas KBAs y estas especies. Eso, muchas gracias. Creo que también, bueno,
no sé si te entiendo, Diana, la pregunta dice, realmente no son cartas, es información en un aplicativo, ¿verdad? Creo que son... Sí, es que decían mandar las cartas, porque el año anterior se mandaba una carta, o sea, en general era una carta por mail. Y claro, ahora en realidad no son cartas, es solamente información en un aplicativo. Y es muy diferente al año anterior que sí eran cartas. Entonces, ahora ya no es esta modalidad de cartas como el año anterior, sino más que nada información en un aplicativo de un formulario y ya está. O sea, Ok. eso era la diferencia. Sí, bueno, ahí están dos diferencias, digamos, de procedimiento para la solicitud de las cartas de intención, que se llaman así, para las grandes donaciones, que es en este aplicativo, digamos que es el Conservation Grant, o para más de 50,000, y hay un Google Forms para las pequeñas. Pero sí son unas A ver, pequeñas respuestas. sí, yo creo que, bueno, yo no estuve en la fase anterior. Entiendo que el procedimiento ha cambiado un poquito, pero en base a la consulta de Diana, yo creo que es importante mencionar, y eso hemos conversado en algunos espacios, efectivamente esta primera fase se llama entrega de cartas de intención, pero no es una carta realmente, no es algo tan sencillo como una carta en el que a mí me interesa hacer esto y gracias. Es realmente tiene su grado de complejidad, tiene que demostrarse lo que hemos visto el día de hoy, esa vinculación, o sea, primero, una idea clarísima de lo que usted quiere hacer, por componentes, por resultados, y una idea clarísima de vinculación de cómo lo que usted quiere hacer está relacionado con el cumplimiento de una de las, por lo menos, una de las líneas estratégicas, por lo menos con una de las prioridades de inversión, por lo menos con una de las metas de portafolio, por lo menos con una de las ejes transversales. O sea, usted tiene que vincular bien su propuesta clara y su propuesta clara con las vinculaciones que buscamos. Y eso, esa es la carta de intención. Y claro, todo asentado en un presupuesto. Entonces, realmente no es una carta, es una propuesta, primera propuesta, que luego deberá ser complementada, si es el caso, con su puntaje, para una propuesta completa que incluye ya cosas mucho más estructuradas, como un marco lógico y otros componentes que en este momento no entran al caso, pero sí, la aclaración es esa. Se llama carta, pero es una propuesta de proyecto. Gracias, Carlitos. A ver, tenemos de estos bloques algo más. No. Ahora, bueno, también teníamos preguntas referentes a ubicación geográfica, el mapa y sobre si es posible descargar los shapes. En el link, creo que en la parte, cuando abren su mapa, al lado del nombre que dice Corredor Shanghái Podocarpus, están estos 3 puntitos en su Google Maps. Ahí pueden apresar ahí, dice descargar KLM. Ahora, déjame, porque no sé si es que estabas pidiendo, Diana, creo, o Ana, el shape, no en KLM. Entonces ahí, porfa, te pediría más como una carta directamente al REIT para ver si es posible descargar este otro y mandarte. Este otro shape que no sea el KLM de nuestro Google Maps, más que nada. Eso. Pero bueno, también yo creo que es claro, a ver, vale la pena también mencionar que cuando uno se baja en ese formato, también hay que hacer una transformación a Shape y se puede utilizar esa para, a ver, nosotros para subir eso al Google Maps teníamos un Shape, que lo transformamos en este formato de Google para subirlo. Entonces se puede hacer lo contrario también. O sea, eso es, Henry, tú que nos ayudaste, es verdad, es posible eso, ¿no es cierto? Hacer esas transformaciones de formatos para que se pueda utilizar esto como Shape. Sí, buenos días con todos. En efecto, se puede bajar el KLM y en el allí se lo transforma a formato shape. Gracias, Henry. Muchas gracias, Henry. Sí, y bueno, esto es referente a las ubicaciones. También teníamos consultas sobre especies claves, el cual había
Potus, que estuve buscándolo ahí en la lista prioritaria de especies dentro del perfil de ecosistemas. Tenemos un listado en el anexo, en el apéndice 13.3, donde están nuestras especies priorizadas. Potus no estaba priorizado, lo busqué. Y bueno, también comentarles que dentro de las metas que tenemos son las especies que están en peligro y en peligro crítico. Pero, aparte de las que están ahí, que pueden encontrar vulnerables u otras especies, pero para las metas del Ecuador son en peligro y en peligro crítico. Entonces les he pasado ahí el link del perfil y desde la página 536 están las listas, los listados de especies para el Ecuador. Eso sobre las especies. Y creo que ahora más, no hay más de especies. No hay. Quizás ahora Pablo Castillo nos acaba de preguntar. Dice, muy interesante la exposición y bastante clara. Mi consulta va en el sentido de si las cartas de intención deben ser remitidas y firmadas por los posibles ejecutores, en este caso Fundación Maylas, GAT, MAPS, comités de conservación de cuenca, etc. Entonces, también este es uno de los criterios que están siendo evaluados. Entonces, cualquier información adicional va a permitir a nuestros revisores complementar, asegurar la información. Entonces, siempre son bienvenidos los documentos que corroboren y fortalezcan sus cartas de intención. Sí, ahí para complementar a Pablo, a ver, no es necesaria que la carta de intención como tal venga firmada. Nosotros asumimos que si una entidad de la organización de la sociedad civil envía una propuesta, es una propuesta oficial. Sin embargo, siempre es importante, como dices tú, Cris, tener esos documentos de respaldo adicional que ustedes crean conveniente. Por ejemplo, se me ocurre que pueden decir que el directorio de la fundación tal ha decidido aplicar a esta propuesta y firman los socios. Yo no sé. Algo de ese tipo sí puede ser interesante si es que es necesario y si es que ustedes como entidad también lo ven conveniente. Pero la propuesta como tal, el formulario como tal de aplicación, no necesita estar firmado. Y solo para complementar lo que decía Pablo, los GATs no pueden aplicar. En el ejemplo de él creo que dijo GAT y GAT no está como entidad, es una entidad, el GAT es una entidad pública y las entidades públicas no están como entidades que están este rato priorizadas para estas propuestas. Muchas gracias, Carlitos. Eso. Me están mezclando las preguntas. Dice, bueno, creo que también con esto también respondemos una de las preguntas de Victoria sobre anexos específicos u obligatorios. Su información siempre será bienvenida. Jimmy también nos preguntaba si el área de conservación municipal Tinajillas Río Gualaseño se encontraba en 3 KBA. ¿Se presenta como los 3 o como un KBA? Bueno, Como está van a hacer la propuesta como como Tinajillas, Río Gualaseño, ustedes en la propuesta es recomendable decir nosotros con nuestra propuesta en el contexto de esta área vamos a estar trabajando en 3 KBAs y vamos a generar un impacto en estas 3 KBAs, pero tienen que explicar qué impacto y cómo. Entonces, pero aquí en este caso van a trabajar en 3 y es importante mencionar, eso siempre es interesante para nosotros. eso. Déjame estar. Muchas gracias. Ok. Entonces dice, ¿cómo Fabián Rodas pregunta? Cuando un municipio requiere fortalecer el manejo de un ACUS, debería presentar una propuesta en conjunto con una ONG u otra organización elegible, ¿cierto? Exacto, correctamente. Es así mismo como debería ser, Fabián. Ahora, Piedad dice... No, solo quiero hacer, más bien ahí en esta parte, gracias, Cris. Más bien aprovechar a Michelle para hacer esta pregunta también importante. Si bien esto es para organizaciones de la sociedad civil, es posible que una propuesta vaya en conjunto o liderando una organización de la sociedad civil, pero también en socia con un GAS. O sea, solo para complementar tal vez lo que Fabián está proponiendo y no sé, es para saber y estar seguros de que es factible hacer ese tipo de figura.
Sí, gracias. Justo como CPF siempre queremos trabajar en alianza con los actores claves que tienen un papel para lograr la conservación de los KBs, el cluster, etcétera, etcétera. Entonces es favorable mostrar que un proyecto está trabajando con gobiernos locales. El hecho es que CPF es un fondo dedicado únicamente para canalizar fondos a través de sociedad civil. Entonces, los fondos no pueden ir y beneficiar directamente GATS. Ninguna o entidades públicas, nivel regionales, nacionales. Pero, por ejemplo, si hay un entrenamiento, por supuesto, se puede invitar representantes de gobiernos. O sea, los proyectos pueden considerar GATS y entidades públicas como socios, aliadas, a veces beneficiarios, pero los fondos nunca pueden ir a través de los GATS mismas. Entonces, he visto, por ejemplo, cuando hay un taller, por ejemplo, se puede invitar personas de gobiernos, a veces justo si son personas de fuera de la zona, se puede pagar por su transporte, etcétera, etcétera, pero los fondos no pueden ir a través de ninguna entidad pública. Espero que esto aclara esta duda. Gracias, Michelle. Me gustaría también aclarar otra que han surgido en los últimos días y hoy día vuelvo a verla. Voy a compartir la pantalla para esto, que es importantísimo. Y es que hemos encontrado un pequeño error en nuestra convocatoria. Es en el punto, a ver, aquí está justo, en el punto 4 de la tabla 4 de procedimiento paso a paso para la solicitud. Hemos visto que ha quedado una fecha antigua para enviar la propuesta. Y esto tanto en el pequeñas como grandes donaciones. Eso es un error. La convocatoria está abierta hasta el 11 de junio. Por favor, mil disculpas por eso. Seguramente fue un tema que se nos fue sin revisar esa parte, pero es importante dejar claro que esto está abierto hasta el 11 de junio. Gracias, Carlitos y Michelle. Creo que hemos respondido todas las preguntas. Bueno, sí, ¿no? ¿Está bien? Creo que hemos respondido todas. Igual, de todas maneras, estamos haciendo como la memoria y el repositorio de las preguntas. Ustedes se han inscrito aquí, han dejado sus correos y esta grabación va a estar colocada en el canal de YouTube que al principio nos compartió Franco y también les compartiremos la ronda de preguntas con sus respuestas. Eso. Por favor, si es que existe alguna pregunta adicional, alguna duda que por algún motivo no la hemos respondido o todavía quedan dudas, estamos este rato abiertos, estamos disponibles, aprovéchennos y cuéntenos qué más podemos apoyarles en este espacio. Siempre diciéndoles que ese link que está ahí este momento en el link de ese correo electrónico que está abierto ahí, está disponible hasta el 11 de junio. Jimmy, te damos la palabra para estos últimos minutos. Sí, solo por hacerles la última consulta, disculpen lo intenso. Bueno, nosotros como municipio estamos yendo a trabajar con una fundación para poder cumplir todas las cosas. Tenemos un área protegida municipal, son 33.000 hectáreas. La pregunta directa en torno a todo esto del corredor Sangay-Podocarpus es de que existe un límite, digamos el límite que tenemos a la parte este, que es en la parte del oriente. Este límite llega hasta cierto punto, hasta las estribaciones de la cordillera de los Andes, y el impacto se está generando es con los finqueros que vienen desde la parte baja hacia la cordillera de los Andes. La mayor cantidad de finqueros se encuentran fuera de ese límite. No existe
Nuevamente, yo sé que dijeron que no existe una zona buffer para los trabajos en sí. Es tan restringido eso de ahí. No se puede trabajar en torno a un proyecto de conservación o alternativas productivas con la gente que se encuentra en esa zona buffer. Es que ellos son los que están afectando directamente a todo este corredor Sangay-Podocarpus desde la parte de lo que nosotros tomamos de la parte de todo lo que se llama alrededor de Amalusa, desde Gualaquiza hacia allá, todo es ganadería y es buscar una alternativa para esa gente, es darles una nueva alternativa, café, darles vainilla o alguna cosa, ver cómo manejarles con ellos. Pero si yo digo voy a trabajar dentro de ese límite, estoy yendo dentro de las áreas protegidas existentes. Muchas gracias, Jimmy. Ya las preguntas bastante específicas y hemos puesto como política eso. No podemos decir sí o no, porque realmente tenemos que encontrar y revisar todo el contexto en una propuesta. Sin embargo, sí me atrevo a decirte que si es que los dueños de los predios que están dentro de un KBA viven en la parte baja, fuera del KBA, pero se trabaja con ellos que están fuera para que se genere un impacto en la conservación de los predios que están dentro, esa es una vinculación que nosotros nos puede interesar para una propuesta. Es decir, si se genera claramente esos vínculos, es decir, vamos a trabajar en procesos alternativos sostenibles fuera del área para que estos señores que tienen predios dentro no exploten el recurso dentro, puede ser interesante. Yo no podría decir sí o no, pero puede ser interesante esas vinculaciones porque ese es el contexto local de ese lugar. Entonces, es importante siempre dejar claro esa parte. Cómo lo que yo quiero hacer o yo quiero proponer va a generar un impacto positivo en conservación para las KBAs y las especies priorizadas. Y también importante cómo eso puede servir para, perdón, cómo puede eso servir también como una alternativa. ¿Cómo? En el ámbito de la conservación puedo generar alternativas económicas sostenibles de la población local. Gracias. Déjenme ver si hay una pregunta adicional. Yo creo que... Hay una pregunta de Victoria que dice, ¿en qué pestaña de la plataforma se deberán describir los socios o alianzas? Yo no estoy seguro, realmente no tengo el esqueleto en la mente si hay una parte específica, pero primero la aclaración es si se pueden presentar alianzas privadas de dos ONGs, dos entidades para una propuesta, siempre y cuando se aclare en la carta quién va a ser la líder de esa alianza, para que en el caso de que esa entidad, esa alianza sea beneficiada en el siguiente paso de la convocatoria, se sepa al final del proceso de selección con quién se va a hacer la firma y con quién se va a trabajar el tema económico y presupuestario. Si es que no hay una pestaña específica de una alianza, es importante mencionarlo en la descripción. Hay una parte en la que uno se hace presentación institucional y ahí vale la pena mencionar que en el contexto de esta propuesta está la entidad 1 y la entidad 2. Esta es la presentación de cada una de ellas y así vamos a trabajar en esta propuesta. E inclusive si es que pueden desarrollar un poquito más la idea y decir, así vamos a complementarnos, nos hemos juntado por esto, la 1 tiene estas potencialidades, la 2 tiene esta otra potencialidad y así juntas vamos a cumplir. Esa es la manera. Sí es importante, y con esto termino, de que se mencione, así no haya una pestaña específica, que se mencione que hay esta alianza y cómo van a trabajar. Muy bien, gracias, Carlitos. ¿No tienes levantada la mano todavía? ¿O Diana García tiene, yo creo que con Diana podríamos estar terminando para honor a tiempo también de las 2 horas que hemos... Creo que se le quedó, o no, Diana, ¿sigue? Buenos días. Buenos días. Parece que No. ya me Lo que pasa es que yo registró con su les correo. el equipo, sí. Es por eso que hay muchos Dianas. Pero es del mismo equipo. Siga Buenos días. días. Entonces, por favor.
Buenos días. Buenos días, Carlitos. Excelente ponencia, Carlitos. Freddy Indugre les saluda de Bosque Medicinal, de Gualaquiza. Entonces, vemos que los KB estamos en el territorio del Cantón Gualaquiza, es un área muy grande que se está trabajando para elevar al SNAP. Y realmente estamos en un territorio núcleo donde hay gran biodiversidad de especies en peligro, como el jaguar, el perrito de monte, y algunas especies olvidadas como la ictiofauna. En ese sentido, es un área muy grande, solamente en nuestra área está 10.000 hectáreas. Podemos concentrarnos en esas 10.000 hectáreas que solapamos con la zona de nuestros vecinos, que es 7 iglesias. Podemos delimitar un territorio fijo o porque es demasiado grande Amalusa realmente. Freddy, un gusto saludarte. A ver, si entendí tu pregunta, es que como el área que ustedes están trabajando es un territorio grande, no pueden, posiblemente es muy grande para poder hacer una propuesta que impacte en todo y se puede hacer un área más pequeña. Yo pensaría que sí, sí es posible. Y esto es una pregunta también que Silvanita lo había hecho en algún otro espacio. Es posible que una propuesta se haga para una porción más pequeña de un KBA, pero que esté dentro del KBA. Es decir, es posible que en la práctica, cuando comencemos una fase de implementación, un mismo KBA tenga 3 entidades trabajando en diferentes áreas para actividades complementarias en esa misma KBA. Entonces, si es que entiendo la pregunta, si es posible hacer un área pequeña y siempre es importante esa justificación de por qué el área y cómo ese trabajo en esa área va a impactar en la gestión o en el manejo o en la conservación de las poblaciones de especies priorizadas por el proyecto dentro de la KBA y cómo va a fortalecer también las organizaciones de la sociedad civil para, no sé, mejorar la gobernanza de esa área protegida o de ese sector. Siempre y cuando haya esas vinculaciones, sí es posible. No sé si respondí la duda. Sí, Carlito, muchas gracias, está claro ahora. Entonces, gracias. Cris, yo creo que con Muchas esto... gracias. Sí, creo que hemos terminado. Muchísimas gracias a todos y todas por su tiempo. Estamos atentos por cualquier consulta o pregunta que tengan a nuestros correos. Y nada, agradecerles mucho y desearles una muy buena tarde. Gracias. Quizás Carlitos, Michelle, para despedirnos. Desearles mucho éxito también. Anímense, hagan las propuestas. Yo creo que es una oportunidad muy importante. Estamos a las órdenes y bueno, estamos esperando con ansias todas las ideas que vienen del sur. Michelle, por favor, pedimos que nos ayudes cerrando el espacio con tus palabras finales. No, la verdad es que agradezco toda la presencia. Yo sé que fueron más que 40 personas que asistió a este segunda webinar. La primera también tenía mucha gente, entonces veo hay mucho interés. Qué bueno, estamos aquí para canalizar fondos a la sociedad civil en este corredor. Entonces, por favor, prestar atención a los detalles como Carlos y Cristina han contado. Estamos aquí, esperamos ver sus propuestas y aprovechar que tenemos Carlos, Cristina y el equipo para poder dar algún acompañamiento de esto. Entonces, gracias por su tiempo. Espero que esto sirvió para aclarar sus preguntas y estamos aceptando preguntas por correo también. Entonces, no sea cuidadosa, envíanos sus preguntas, estamos aquí para servir y recibir buenas propuestas de ustedes. Entonces, muchas gracias. Gracias. Buena tarde con todos. Gracias. 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 Buena tarde. Gracias, muchas gracias. Linda Gracias, tarde. compañeros. Gracias, muy buenas tardes. Gracias, hasta pronto. Mucho gusto. Buena tarde. Un gusto, Gracias, buenas saludos. tardes. Que pasen muy bien, compañeros. Tengan una linda Gusto. tarde. Gracias. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos.